Bueno, hermanos, bienvenidos a todos. Creo que como cada domingo es un gozo poder encontrarnos en la casa del Señor para alabarlo, para adorarlo y para meditar en su palabra. Así que los invito a abrir sus Biblias. Vamos a continuar en esta tarde con la carta a los Romanos. Vamos a estar viendo la última parte del capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos del 27 al 31. Ya nuestro hermano Marcos lo leyó. Vamos a, una vez más, escuchar la palabra de Dios y oramos. Dice así el pasaje: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por traernos hasta este lugar, Señor. Te hemos cantado, hemos expresado con nuestros labios gratitud, alabanza, honor a tu nombre a través de las canciones. Y ahora deseamos continuar glorificándote por medio de meditar en tu palabra. Señor, te ruego que prepares nuestras vidas, que allanes el camino que hay entre nuestra mente y nuestro corazón, para que lo que podamos entender pueda producir cambios. Señor, pueda ser de transformación en nuestras vidas de tal manera que caminemos en tu voluntad, que seamos luz, que honremos tu nombre, Señor, en cada momento. Señor, guíanos por medio de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Para los que suelen tomar nota, vamos a meditar en este pasaje y vamos a ver particularmente 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver que en el Evangelio toda jactancia queda excluida. Versículos del 27 al 28. En segundo lugar, vamos a estar meditando en que hay un único camino para la justificación de todo hombre. Versículos 29 y 30. Y por último, el versículo 31, vamos a estar viendo que la fe confirma la ley. Si recuerdan, fuimos expuestos a la verdad que somos justificados delante de Dios gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a través de la fe. Eso es lo que Pablo nos expresó en los versículos del 21 al 26 de este capítulo. Y la respuesta natural del pensamiento humano ante esta declaración, si tan solo nos detenemos a pensar un poco, es sentir un cierto rechazo o una cierta incomodidad ante esta verdad. ¿Y por qué digo esto? Nacimos, cada uno de nosotros, creyendo que la vida se trata de nosotros. Desde el primer latido de nuestro corazón, el yo en cada uno de nosotros comenzó a latir.
En la medida en que crecimos y nos enfrentamos a desafíos o a circunstancias específicas o simples experiencias naturales de la vida, notamos que claramente siempre prevaleció nuestro propio interés y nuestro propio bienestar. Nos encontramos con la realidad de que somos egoístas y de que somos orgullosos por naturaleza. Y sé que escuchar eso muchas veces suena fuerte a nuestros oídos. Pero si somos honestos con nosotros mismos, la vida siempre giró en torno a lo que considerábamos mejor para nosotros mismos. Todo, absolutamente todo, se trató de nosotros y de cómo nos sentimos. Esa inclinación natural del corazón se evidenció en cada área de nuestra vida. De niños, nuestros intereses en cuanto a lo que queríamos tener. Ya un poco más grandes, nuestros intereses en cuanto a cómo queríamos disfrutar de nuestra juventud. Luego, mi trabajo. Luego, mi pareja. Luego, mi hogar. Luego, mis hijos. Luego, mis placeres. Luego, mis pasatiempos. Luego, mi economía. Luego, mi salud. Luego, mi. Y pongámosle el orden que queramos a estas cosas. Lo que queda claro es que desde que nacimos cada uno de nosotros, todo se trató de nosotros y de lo que queríamos para nuestra vida. Todo se basó en nuestras decisiones. Todo se tornó en cuanto hiciéramos para obtener lo que tanto deseamos. Y de esa manera, hermanos, naturalmente miramos a Dios. Así formamos nuestros pensamientos religiosos. Naturalmente, creemos que todo cuanto se trate de nuestra vida, en cierta manera, depende de nuestra decisión por alcanzarlo. Te guste o no, siempre vivimos así. Ahora, llegamos al Evangelio. Un mensaje que nos revela la justicia de Dios. Un mensaje que por lo que fue resonando en nuestros oídos hasta ahora, nos declara que somos pecadores destituidos de la gloria de Dios. Que ningún ser humano puede considerarse por fuera de esta verdad. Tal verdad, al entrar por nuestros oídos, agita e inquieta nuestro corazón. Algo se nos escapa de las manos. Algo que no podemos solucionar. Algo que nos desespera. Algo que nos acorrala. Que poco a poco apaga nuestra capacidad para poder resolverlo. Una verdad ante la cual no podemos hacer nada. Qué gran golpe a nuestros pensamientos. Qué gran golpe a nuestro orgullo. Sale de nosotros, ante el Evangelio, un clamor y un grito de pensar: ¿y ahora quién nos puede salvar? Y la respuesta es Dios. Pero aún esa verdad se profundiza mucho más. No solo que la respuesta de quién nos puede salvar es Dios, sino también que el hecho de que Él actúe está ligado únicamente a su gracia, es decir, únicamente a su soberano favor. Y eso llega a nuestras vidas de una manera gratuita. Gratuitamente para nosotros, pero con un alto precio que pagar para Dios. La muerte de su propio Hijo. Aquel con quien compartía plena gloria desde la eternidad, ahora sería hombre como nosotros. Habitaría en medio nuestro
y viviría de manera perfecta ante Dios el Padre. Lo honraría y lo glorificaría cada segundo de su vida. Ningún pecado se hallaría en él. Aún así, derramaría su vida, derramaría su sangre para salvarnos. Aún más, el Padre tendría que derramar toda su ira sobre él, porque él sería el recipiente del castigo divino que nosotros merecíamos, para que así sea saciada la justicia divina frente al pecado. Ese sacrificio sería propicio únicamente por gracia sobre todo aquel que el Padre quisiera. Nada lo movería a inclinar su elección más que su soberana voluntad. Algo que únicamente estaría en sus manos dar a quien Él quisiera. Y esa es la justicia de Dios que nos revela el Evangelio. Todo lo tocante a nosotros como hombres, condenación. Todo lo tocante a Dios, gracia y misericordia. Un medio de salvación que Dios lleva a cabo y que imparte a quien Él quiere. Cuán real es sentir que nuestro ser se abate y se opone ante esta verdad. Que nuestros pensamientos, en cierta manera, no lo pueden concebir. Que hasta parece algo injusto. Una verdad que nos deja a la sombra de todo. Algo que nos excluye. Que no nos tiene en cuenta para ser llevado a cabo. Que solo nos hace expectantes del obrar de Dios. Un mensaje que apuñala a nuestro corazón orgulloso y nuestra mente egoísta. Un mensaje que nos apaga toda inclinación y todo afecto hacia nosotros mismos. Un mensaje que atenta contra nuestro yo, nuestro orgullo natural con el cual nacimos. Y eso es algo terrible para nosotros. ¿Cómo puede ser que la aceptación de Dios trascienda la esfera de lo alcanzable para nosotros? ¿Cómo puede ser que no nos considere ni en lo más mínimo para ser resuelto? Ese sentir, hermanos, es lo que expresa el texto que veremos hoy. En primer lugar, como les mencioné, vamos a ver que el mensaje del Evangelio excluye toda jactancia en nosotros. Luego veremos que el Evangelio nos revela que hay un solo camino por el cual todo hombre tiene para acercarse a Dios. Y por último, que la fe, confirma la ley. Pablo, en esta porción, si anticipándose a lo que el judío podría estar pensando mientras leía la carta, o si tan solo está utilizando el recurso de preguntas retóricas como una exposición para dar a conocer su argumento, no lo sabemos con exactitud. Pero lo que sí vemos es que declara ante la pregunta ¿dónde queda, pues, la jactancia?, con una respuesta concisa y al punto. Pablo nos dice que queda excluida. Ni siquiera se detiene por un segundo a tratar de hallar algún punto recóndito de esta verdad donde pueda ser relacionada la jactancia humana ante Dios. Con un rotundo queda excluida, no deja ninguna duda. Si la justicia de Dios, revelada en el Evangelio, es impartida por su gracia de manera gratuita, entonces no podría ir de la mano o estar ligada a algún tipo de condición que el hombre deba o que tenga la capacidad de imponer. Como mencionaba al principio, de alguna manera, como personas, siempre
Buscamos hallar el punto donde juegue nuestra voluntad o nuestra actitud. Todo lo relacionamos en nuestra vida conforme seamos partícipes. Si en algo nos aceptamos involucrados, es porque algo de nosotros así lo dispone. En el contexto en el que vivimos, escuchamos a muchas personas enseñar hoy en día una verdad al hombre que aún su fe es algo que le pertenece y que debe permitir en cierta manera que Jesús entre en su corazón, que Jesús entre en su vida para que él pueda salvar su alma. El pecado del hombre, con sutileza, le hace creer que la fe es algo que le pertenece y que de ser así podría llegar a considerarse como una obra humana. De esa manera se llegaría a la conclusión de que hay algo en el cual se podría hallar jactancia cuando la persona decide por su cuenta acercarse a Dios, creer en Dios. Cuando le da permiso, cuando le da lugar a Jesús para que entre a su corazón. Cuando crea fe en sí misma y la inclina hacia Dios. Sin embargo, ese no es el evangelio que Pablo está predicando. Si aún la fe, hermanos, podía colocarse en ese lugar, Pablo hubiese omitido el tema de que la jactancia queda excluida. Sin embargo, sin vueltas, descarta todo del hombre ante la verdad de la justicia de Dios, otorgada únicamente por gracia a través de la fe. Y lo menciono, hermanos, porque hoy en día el creer es el gran punto en el cual el hombre muy sutilmente halla jactancia delante de Dios. Es el punto que corrió del centro la justicia de Dios revelada en el Evangelio y puso al hombre en un lugar que no le corresponde. Ese engaño, ese error, lleva a muchos a ignorar, por un lado, la incapacidad total del hombre para ser acepto delante de Dios. Por otro lado, la necesidad profunda de glorificar a Dios en todo con respecto a la salvación. Aquellos receptores judíos de la carta, luego de escuchar que la justificación ante Dios, es decir, luego de escuchar que aquello que los colocaba en una correcta y aceptada relación con Él, es algo que Dios da por gracia únicamente al que cree, no podían concebir en su mente cómo se sostiene esa verdad con el hecho de su posición ante la ley de Dios, dada a ellos como pueblo para su cumplimiento. Si Dios les reveló una serie de mandatos que observar y que cumplir, y ellos debían someterse a los mismos para recibir la bendición divina, ¿cómo encaja la fe en todo esto? ¿Dónde queda la parte en que la obediencia hacia la misma juega su papel? ¿En qué lugar entra la alabanza para aquel que cumple con lo que Dios manda? El pueblo judío veía su esfuerzo hacia la ley de Dios como algo digno de ser considerado por Dios mismo, como aquello que de cumplirlo necesariamente recibiría el aplauso y la aprobación de Dios, y así contaría a su favor. Ellos podían pensar: Pablo, ¿me estás diciendo que el hombre entra en una perfecta relación con Dios únicamente por medio de la fe en la obra de Jesucristo? Que así Dios lo pensó desde la eternidad. Entonces, ¿qué lugar ocupa la jactancia que obtenemos
de cumplir con lo que Dios nos manda. Porque si se nos dan mandamientos en la ley y nosotros los obedecemos, en alguna parte debería tenerse en cuenta nuestro esfuerzo y nuestra obediencia. Algo se nos tiene que reconocer en el Evangelio. Pablo, sin vueltas, les dice que a la luz de la justicia de Dios, toda jactancia humana queda excluida. Cristo excluye la jactancia, por lo cual también entendemos que cuando existe la jactancia, eso excluye a Cristo. En el Evangelio, la jactancia queda totalmente destituida, dice Pablo. Lo que los lleva a pensar, ¿bajo qué mandato eso es así? ¿Bajo la ley de las obras?, se preguntaban los judíos. A lo que Pablo responde que no, sino bajo el mandato divino que nos lleva a poner nuestra fe en Jesucristo. La jactancia del hombre queda excluida cuando se ve a la luz del espejo de la fe. Cuando la cruz, hermanos, está presente, nuestras glorias desaparecen. Cuando la cruz está presente, nuestras glorias desaparecen. Y el argumento final es que el hombre es justificado por la fe aparte, es decir, sin tener en cuenta las obras de la ley. La justificación para el hombre es algo impartido únicamente por la gracia de Dios. Pablo sella esta verdad, haciendo a un lado totalmente la idea de que las obras de la ley pueden tener algo de relación con la justificación del hombre. Ninguna obra puede transformar injusto ante Dios a un pecador. Ninguna obra, hermanos, puede transformar en justo a un pecador delante de Dios. Solo la gracia divina derramada sobre su vida. En la ley de la fe, toda acción humana queda sin efecto y toda gloria basada en las obras queda excluida. La ley de las obras constantemente está mirando al esfuerzo. La ley de la fe mira al Dios de la gracia. La pregunta es, ¿bajo qué ley estás viviendo tu vida cristiana? La ley de las obras mira el esfuerzo. La ley de la fe mira al Dios de la gracia. Ahora, entender esta verdad en el Evangelio no significa que las obras deben ser desechadas o que en cierta manera deben ser desvaloradas en nuestras vidas. El hombre no se salva por obras, pero se salva para obras. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, las obras no nos justifican, pero las obras evidencian nuestra justificación. Ahora, pasando al siguiente punto, considerando lo que el judío aún podía concebir en su mente, la pregunta que le surge es, si la fe es el camino para la justificación, ¿es el mismo Dios, el Dios de los judíos, que el de los gentiles? Ellos tenían un pensamiento de exclusividad en lo tocante a Dios y la comunión como hombres con Él. ¿Acaso es Dios de ustedes solamente?, pregunta Pablo. ¿No es Dios de los gentiles también? Claro que lo es.
dice rotundamente. El argumento es que si Dios es uno, como bien declaraba el judío cada día de su vida, citando del Deuteronomio capítulo 6, en la famosa oración conocida como Shema, debía haber una conexión legítima con la manera de justificar tanto a judíos como a gentiles. La respuesta es que esa conexión es la fe. Por eso el argumento es que también Dios es Dios de los gentiles. Es el mismo Dios y es de la misma manera que justificará a cualquier hombre delante de él. Tanto judíos como gentiles, abarcando la idea de todos los hombres, todos están ante el mismo camino hacia una perfecta relación con Dios. Ya no hay lugar para el exclusivismo. Ya no hay lugar en la mente del judío para pensar que puede llegar a existir alguna diferencia que Dios pueda hacer para con ellos en cuanto a su relación con Él. Es de la misma forma que Dios justifica a todo hombre, y ese camino es la fe en Jesucristo. Solo hay valor donde Dios establece su propio valor. ¿Creyeron que Dios tenía un trato especial y diferente con ustedes que con aquellas personas? Claro que no, dice Pablo. Dios ideó un solo camino para que el hombre pueda entrar en comunión con Él, y ese camino es la fe en su Hijo Jesucristo. Nadie podría diferenciarse o descubrir otro camino que lo conduzca a Dios. Por lo que se llega a la conclusión de que si esto es así, entonces ¿para qué sirve la ley? Y esto ya nos conduce a nuestro último punto. Una vez que se conoce la fe, podría llegar a pensar el judío que la ley quedaría anulada. Ya no tendría sentido, podría pensar el judío. ¿Para qué entonces continuar observando la ley? ¿Qué valor le damos a la ley divina? La dejamos a un lado y ya. A lo que Pablo en su respuesta, no solo que les muestra que la ley continúa vigente, sino que además les declara que la fe confirma la ley. La fe no es contraria a la ley de Dios. Si no, podríamos llegar a pensar que Dios mismo se contradice. Sin embargo, Pablo les declara que la fe justamente lo que hace es confirmarla. Cristo mismo, en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Y esto por qué? Lo entendemos cuando consideramos lo que la ley de Dios manifiesta. La ley, por un lado, hermanos, confirma nuestro pecado, nos muestra cuán injustos somos ante la verdad de Dios. Por otro lado, la ley revela nuestra incapacidad, porque nos muestra cuán lejano está de nosotros el cumplir con las demandas de la santidad de Dios. Y por otro lado, la ley nos lleva a Cristo, porque nos señala que solo alguien perfecto, solo Dios mismo, solo alguien apartado de lo creado, alguien que no tenga relación con el pecado, sería capaz de cumplirla perfectamente y así ser la expiación para el profundo problema de nuestro pecado. Pensándolo así, es que vemos que la fe
lo que hace es confirmar, es avalar lo que la ley demanda. Porque solo Jesucristo es aquel justo capaz de cumplirla en perfecta obediencia. La ley, hermanos, apuntaba hacia Él, para que lo pudiéramos reconocer. Y no solo que apunta a Cristo, sino que además hace ciertísimo lo que declara acerca de cada uno de nosotros. Por lo que concluye Pablo que la fe lo que hace es confirmar lo que señala la ley. La justificación por la fe arrojaba luz sobre la ley de Dios y no oscuridad. La fe realza y da aún mayor gloria a Dios en el Evangelio. Y así expone Pablo, al finalizar esta sección, el corazón del Evangelio. La justificación del pecador únicamente por la gracia de Dios mediante la fe. Esta verdad excluye automáticamente toda jactancia humana y glorifica a Dios. Ahora, pensando cómo es que esta verdad impacta o debería impactar nuestras vidas. En primer lugar, quisiera que podamos pensar, y no sé con exactitud cuál fue tu comprensión en el momento en que Cristo te dio vida, cómo llegaste entendiendo el Evangelio. Pero de haberlo comprendido correctamente o no, hoy no deja de ser una buena oportunidad para que sellemos esta verdad en nuestro corazón. Hermanos, que Dios nos haya justificado no se debe y nunca se debió a nada que hayamos hecho. Se debe únicamente a su gracia. Y esta es una verdad que lejos de causarnos frustración, que lejos de darle lugar a que golpee nuestro orgullo y nos haga querer salir corriendo, debería ser una verdad que traiga paz a nuestras vidas y plena seguridad. Porque si fuimos justificados por la gracia de Dios, es esa misma gracia la que mantendrá el veredicto hasta el final. No sé si alguna vez lo has pensado de esa manera. Cuán débil sería esta justificación para nosotros si se hubiese basado en algo que nosotros pudiésemos haber hecho. Porque tan solo, quizás al otro día, ya estaríamos borrando con nuestro codo lo que hicimos con nuestra mano. Ahora, pensar que esa justificación delante de Dios está arraigada y está basada únicamente en su gracia, nos da completo descanso a nuestra alma, porque es esa misma gracia lo que la mantendrá hasta el final. Abracemos esta verdad y glorifiquemos a Dios por su soberana gracia. En segundo lugar, no busquemos un camino alternativo a la fe para sentirnos justificados ante Dios, porque eso no existe. Quizás en nuestros primeros pasos como cristianos, en el momento en que creímos al Evangelio, estábamos convencidos de que nuestra justificación estaba anclada únicamente a la gracia de Dios. Pero en la medida en que fuimos caminando y avanzando en nuestra vida cristiana, transitando diferentes sufrimientos, diferentes dolores, diferentes pruebas, quizás nos fuimos distrayendo de esa verdad y comenzamos a relacionar
la mirada de Dios hacia nosotros a través de nuestras obras. Hermanos, eso nos debe llevar a volver nuestra mirada al Señor, porque somos débiles, porque muchas veces damos por sentado verdades en nuestro corazón, pero que cuando nos encontramos transitando la vida, los hechos nos muestran lo contrario. No te frustres ante el pecado que quizás hayas en tu vida, sino volvé tu mirada al Dios de toda gracia. Arrepentite de tu pecado y seguí descansando en la plena seguridad de que fuiste justificado si pusiste tu fe en Jesús únicamente a través de su gracia. Creamos en la obra de Dios y su justicia y vivamos por la fe en Jesucristo. No le podemos añadir y no le podemos quitar nada a la justificación que Dios otorgó sobre nuestras vidas. Solo la fe es el camino que Dios preparó para justificación ante Él de todo hombre. Por lo tanto, debemos pedirle a Dios que aumente cada día más y más nuestra fe. Por otro lado, debemos tener sumo cuidado de que entender esta gracia de Dios en el Evangelio no nos lleve a desentendernos de las obras. Como mencioné antes, las obras deben ser una evidencia de esta justificación, no buscando en ellas la seguridad que solo Jesús puede darnos, sino también como una respuesta a esa gracia que te hizo partícipe de la sangre de Jesús como pago por tu pecado, por ese precio infinito por el cual fuiste comprado. Viví buscando agradar a Dios y manifestando su gracia por medio de una vida en santidad. No menosprecies la ley de Dios, sino busca observarla y busca obedecerla como consecuencia de tu gratitud a Dios por esa justificación gratuita que impartió sobre tu vida. Por último, si llegaste a Cristo confiando en algo que te produce jactancia, o pensás así en cuanto a tu manera de relacionarte con Él, si quizás concebís en tu mente la idea de que tenés algo que aportar para tu justificación, déjame decirte que estás en el error. Dios se gloría, hermanos, y Dios obra cuando en arrepentimiento vamos a Él. Cuando nos acercamos con corazones contritos ante la realidad de nuestro pecado. Él nos da el don de la fe para que podamos ver a Jesús y depositar toda nuestra confianza en su sacrificio. Cuando lo reconocemos a Dios como soberano y el único que puede salvarnos, cuando clamamos como el ciego Bartimeo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando reconocemos como Jonás que la salvación es del Señor, es cuando el nombre de Dios es exaltado. Es cuando levantamos en alto el estandarte del Evangelio. Es cuando depositamos toda nuestra fe únicamente en la justicia de Dios revelada en su Hijo. El Evangelio nos invita únicamente a creer en Jesús
quien tiene el poder para hacernos justos delante de Dios y así hallar vida eterna. Que podamos recordar cada día de nuestras vidas que no tenemos nada, absolutamente nada, de qué jactarnos delante de Dios y que nuestra justificación merece toda la gloria y toda la honra de su nombre. Que el Señor alce y afirme esta verdad en nuestros corazones para que cada día podamos vivir confiados en la obra que Él, en el Evangelio, nos reveló y que obró gratuitamente por su gracia a nuestro favor. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu soberana voluntad, por tu soberano poder. Eres Dios y con tan solo pensar en tu nombre, con tan solo traer a nuestras mentes tu existencia, Señor, automáticamente debería despojarnos de toda jactancia delante de ti. Te damos gracias por tu palabra, porque humilla nuestro corazón orgulloso y nos conduce al camino que preparaste para justificar a todo hombre delante de ti, Señor, únicamente por medio de la fe. Señor, cuán glorioso es ver cómo la verdad de tu justicia revelada en el Evangelio a través de Jesús nos aparta, Señor, nos quita del centro de la cuestión, saca de nuestro corazón todo amor propio que podamos tener por nosotros mismos y coloca amor únicamente por Jesús y gloria únicamente por tu gracia. Señor, en estos tiempos que vivimos, donde tan sutilmente nuestro corazón engañoso y nuestras mentes débiles pueden vivir creyendo de que las cosas que hagamos en cierta manera nos dan un sentir de autojusticia delante de ti. Te rogamos, Señor, que esta verdad cale, rompa, mueva nuestros corazones para quitar de nuestras mentes y de nuestros corazones ese sentir, ese pensamiento, esa creencia, y que podamos, Señor, anclarnos a tu verdad, a tu palabra que nos revela que únicamente por gracia fuimos justificados delante de ti. Señor, que podamos darte gloria cada día de nuestras vidas, porque nada dejaste en nuestras manos. Señor, y eso nos da completa paz y plena seguridad en que así como comenzaste la obra en cada uno de nosotros, la completarás hasta el día de Jesucristo. Gracias por tu gloriosa verdad. Humíllanos delante de tu palabra y que tu nombre y que tu gracia sea exaltada en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.